a celebrar también juntos la resurrección. Y yo le voy a pedir que busquen en sus Biblias o vean en la pantalla en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, para leer la palabra del Señor. Pónganse sobre sus pies un momento, ya que van a estar un ratito sentados, y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Y el título de este mensaje le he puesto: el sermón de Pedro, el Cristo resucitado. Y miren lo que dice en el nombre del Señor la palabra. Hechos 2:22 dice como sigue: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y el versículo 36, ahí mismo en ese capítulo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Repita conmigo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Levante su mano derecha y diga: abro mi corazón, recibo esta palabra, voy a vivir esta palabra, la voy a atesorar y luego la voy a compartir, y seré sano, salvo y transformado por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea, que diga un amén bueno en esta mañana y aplauda la presencia de Dios. Aplauda la presencia de Dios. Pueden tomar sus respectivos lugares. Hoy se conmemora en casi todo el mundo la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Realmente este hecho es considerado o considerada la resurrección como la piedra angular del cristianismo. Y es que real y efectivamente, hermanos y amigos, no se puede separar la resurrección de la iglesia. No se puede separar la iglesia de la resurrección de Cristo. No podemos separar el nacimiento del cristianismo sin la resurrección. Es muy interesante ver lo que pasó el día de Pentecostés. Yo estuve estudiando Hechos capítulo 2 durante varios días, y según lo detalla el capítulo 2 del libro de los Hechos, casi todo el mundo se concentra, cuando lee el capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, porque el día de Pentecostés, allí fue que se derramó el poder del Espíritu Santo sobre los que estaban en un aposento alto. Esa manifestación fue tan poderosa que Hechos capítulo 2, versículo 5, es mi introducción a esto, describe un estruendo tan fuerte. Si lo pueden poner en pantalla, dice que había un estruendo tan fuerte que una multitud de judíos que habían venido de muchas naciones a la fiesta del Pentecostés llegaron al lugar y escuchaban a los discípulos hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según las lenguas o los idiomas o dialectos que ellos hablaban. Imagínense una multitud de personas que inmediatamente aparezcan y digan: ¿y por qué ellos están hablando en nuestro idioma? Y ellos son galileos, ellos no saben nuestro idioma. Y dice que en Jerusalén hubo una conmoción tremenda. Partos,
Dice Hechos 2:7, voy a leerlo. Y estaban atónitos y maravillados la gente, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Asia, en Frigia. Wow, cuántos países diferentes. En África, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Diga conmigo, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso fue un día demasiado fuerte, oír hablar a los discípulos, 120 más o menos, hablando en diferentes idiomas de todos esos pueblos. Y dice Hechos 2, verso 12, que estaban atónitos y perplejos y decían uno al otro: ¿qué quiere decir esto? O sea, la pregunta vino: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero otros, burlándose, decían: están ebrios, están borrachos. Y todavía eso es lo que sucede, que la gente, algunos dicen: ¿qué es esto? Y otros dicen: esta gente está loca, porque no entienden la dinámica del Espíritu Santo. En ese escenario, Pedro se levanta y Pedro hace dos cosas. Primero, Pedro le contesta la pregunta. La primera pregunta que hicieron la multitud es: ¿qué es esto? Están ebrios. Pero fíjense que Pedro se levanta y dice Hechos 2:14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los hijos van a profetizar, las hijas van a profetizar. Diga conmigo, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Lo que ustedes están experimentando aquí, le estaba diciendo Pedro, es que el Espíritu Santo ha llegado a la tierra y va a cambiar al ser humano en el nombre del Señor. Damas, caballeros, jóvenes, niños, adolescentes van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Hasta ahí estuvo todo muy bien. Pero si usted lee el capítulo completo, y se lo voy a poner de tarea para que lea el capítulo 2 del libro de los Hechos. Si usted quiere saber dónde nace el cristianismo, dónde nace la iglesia cristiana, lea completo Hechos 2. Según el desarrollo del versículo 22 hasta el 36, ¿sabe lo que hizo Pedro? Pedro nos da un sermón. Si usted le pusiera un título a ese sermón de Pedro, ¿cómo le pondría? Bueno, usted dice, bueno, el capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Pero cuando usted lee el capítulo completo, se da cuenta que el sermón de Pedro fue acerca del Cristo resucitado. Y yo quiero traer hoy, no puedo traer el sermón de Pedro, porque el sermón fue de Pedro. Pero yo le voy a tomar a Pedro algunas notas. Voy a tomar de Pedro algunos versículos y voy a hacer un mensaje del sermón de Pedro. ¿Qué le parece? ¿Qué me revela este sermón de Pedro sobre el Cristo resucitado? ¿Qué yo puedo aprender de este sermón? En primer lugar, el sermón de Pedro me está revelando que el Cristo resucitado enfrentó la muerte, venció el pecado y venció a la misma muerte. Lo primero era que había un plan divino. Diga conmigo, hay un plan divino. Hechos 2, iniciemos el sermón en el desarrollo. Hechos 2:22. Miren cómo comienza el mensaje, cómo comenzaría uno a predicar ahora. Hermanos y amigos, en aquel tiempo era varones israelitas, porque él estaba hablando era a gente que eran israelitas, a judíos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahí comienza su sermón. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis,
a este, miren lo que dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Él lo que está diciendo es, Jesús vino, pero había un plan anticipado, porque Jesucristo fue enviado a morir. Hay una revelación del plan de Dios. Eso es lo que se llama la presciencia de Dios. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Dios sabía todo. Pero dice también, Pedro era un poquito fuerte, y Pedro le dice, mira, el plan era morir, pero los inicuos, ustedes lo crucificaron. Le tira su asunto también. O sea, hay una cuota de responsabilidad. Ustedes no lo hicieron bien, pero había un plan de Dios. Oye, increíble. Él vino a morir y se entrega en manos de los malos. Y los malos siguen siendo las cosas malas, pero Él por amor se entrega, porque había un plan para morir por los malos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Diga conmigo, eso se llama amor, eso se llama misericordia. Cristo vino a la tierra a morir por nosotros. Dios sabía todo. Él se entregó para que los inicuos y los impíos lo crucificaran. Pastor, ¿por qué en una cruz? Gálatas 3:13 da la respuesta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El que era crucificado, decían, es maldito. Cristo es crucificado, haciéndose él maldición para que nosotros hoy recibamos bendición. ¿Por qué en una cruz? Colosenses 2:14 lo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que esa acta de decretos que siempre hemos hablado en estas 2 semanas era un pagaré. Era la deuda que usted y yo teníamos, y era una deuda impagable, no podíamos pagar porque era una deuda de nuestros pecados. Cristo lleva nuestros pecados a la cruz y dice, yo pago el precio por ellos para que ellos sean libres de toda culpa y de todo pecado. Si le va a dar el aplauso, déselo mejor en esta mañana. Pero hermanos, la muerte encontró un problema. La muerte se encontró un problema con el Cristo crucificado y sepultado. Romanos 6:23, para que usted entienda la dinámica que había y que hay en este tiempo, dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte no es solamente física, sino una separación espiritual. Muerte es separación del cuerpo, del alma del cuerpo, generando culpabilidad y vacío. Pero también muerte espiritual es cuando tú te separas de Dios. Cuando tú te separas de Dios y tú vives tu vida, tú estás muerto espiritualmente. Tú no estás viviendo, aunque estés existiendo. Tú existes, pero no vives. Porque la vida es Dios que te la da en el Espíritu dentro de ti. Ahora, eso es algo muy profundo. Ahora, oye esto. Romanos 5:14 dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Desde dónde reinó la muerte? Lo que está diciendo es que la mortalidad y la separación de Dios afectaron a toda la humanidad a causa del pecado original, incluso antes de que la ley existiera. Antes que viniera la ley, toda esa generación estaba pecando. Y después de Moisés también, aunque pusieron la ley, no matarás, la ley está ahí, no matarás. Se ha cumplido esa ley, la gente sigue matando. Y a veces no te mata físicamente, sino que te mata verbalmente. Entonces el pecado era como cuando usted llegaba y moría, venía entonces la transacción. Adán viene y la transacción dice, Adán, sí. Pecado, sí. Muerte. Noé, pecado, sí. Dígalo conmigo. Abraham, pecado. Moisés, David, Rafael,
Luis, Ramón, Luisa. Ponga el nombre suyo ahí. Ahora, el asunto es que vino un problema. La muerte recibe a alguien en la tumba y el registro no funciona. No se puede registrar porque no se puede decir Cristo, pecado y muerte. Porque primera de Pedro 1:22 dice, Cristo no cometió ni un pecado. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Otra traducción dice, al cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La tumba tenía a alguien que no había pecado. Por eso Cristo dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo lo que está diciendo, yo tengo autoridad, yo tengo el poder para resucitar. Entonces por eso es que Pedro en su sermón nos da esta declaración que aparece en Hechos 2:24. Y dice, repítalo conmigo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Y me gusta esta frase, hermanos y amigos, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No podía retenerlo, porque cuando se hizo el registro, Cristo, y llegan al pecado, dice, no pecó. Entonces la muerte dice, no puedo retenerlo, porque yo retengo solamente lo que peca. Así que como él no pecó, no puedo retenerlo. Y me gustó mucho una traducción que encontré, que miren cómo dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Oh, Dios mío, no pudo retenerlo bajo su dominio. Se levantó de la tumba poderoso, porque la muerte no pudo retenerlo. Así que si no pudo retenerlo, nada podrá retener lo que Dios quiere hacer contigo, porque Él primero venció todo lo que quería retenerlo. Todo lo que está reteniéndote hoy se cancela en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú le des tu mejor aplauso al poder del Espíritu Santo en esta mañana. Dale la mano al que está a tu lado y dile, no pudo retenerlo, no pudo contenerlo, no pudo detenerlo. Dios mío, no te van a poder detener, no te van a poder, aleluya, limitar, porque el poder de Cristo está en ti. Ahora, el sermón de Pedro me revela en segundo lugar que el Cristo resucitado tiene autoridad y control de todas las cosas. Vamos en el hilo del sermón. En Hechos 2, miren el sermón de Pedro. La primera referencia que hace Pedro de la profecía, por favor ponme Hechos 2, verso 29. Hechos 2, 29. Miren cómo Pedro ubica la profecía. Me gusta cómo Pedro se dirige a su público. Diga conmigo, varones hermanos. Lo trata con mucha altura, lo trata con decencia. Eran sus hermanos, varones hermanos. Se os puede decir, oye, pero Pedro el pescador, mire cómo está, se os puede decir. Es que los predicadores pueden refinarse. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30, pero siendo profeta, hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Cristo para que se sentase en su trono. Y trono me habla de ¿qué? De autoridad. Los judíos conocían esa profecía. Pedro está conectando lo que ellos saben. David, para el pueblo de Israel, David era el rey mayor, el rey de excelencia, el mayor rey. Y él dice, recuérdense
que David habló y que la profecía dice que de David vendría, aunque David fue sepultado, se levantaría el Cristo de la descendencia de David en la carne. La revelación que tuvo David del Cristo resucitado es tremenda. Y Pedro hace referencia en el sermón. Y miren lo que dice el verso 31. Pedro escribe: viéndolo antes, refiriéndose a David, viéndolo antes, David vio esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada ¿dónde? En el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro está citando el Salmo 16:10, que ellos conocían. Pedro les dice, mire, está escrito en el Salmo 16:10, si usted va al Salmo 16:10, encuentra: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Paréntesis importante: el camino que está trazando ahora es un camino interesante. Porque usted me está hablando ahora, pastor, del Hades. Me está hablando de corrupción. Explíquese un poquito mejor, no entiendo. Se lo voy a explicar al paso para que usted me pueda seguir. El paréntesis que le voy a hacer es este. Si usted busca Hebreos 1:8, usted va a entender. En Hebreos 1:8 dice, Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, está hablando del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Repita conmigo: cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, del Hijo de Jesucristo se está hablando: tu trono, oh Dios. Quiere decir que Jesucristo es Dios y que tiene un trono y que estaba en el trono. Ahora, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que el verbo, el Hijo, Cristo, estaba con Dios, pero era Dios. Ahí dice tu trono, del Hijo se dice tu trono, oh Dios. Así que hay un camino interesante. Él comienza en el trono. Ahora, Filipenses 2:6 habla del proceso del Cristo resucitado. Lo primero es que vemos al Hijo entronado. Diga conmigo: el Hijo entronado. El Hijo entronado es el Hijo que está en el trono. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora el Hijo entronado pasa a ser el Hijo humillado. Y es lo que se conoce en teología como la kenosis. La kenosis es el despojo. Quiere decir que Cristo renuncia, el verbo, Dios renuncia, Dios el Hijo renuncia voluntariamente a su gloria celestial y al uso de su divinidad, y asume la naturaleza humana para servir como siervo, humillándose hasta la muerte en la cruz. No es un vaciamiento total de la divinidad, porque él es 100% Dios y fue 100% hombre, sino que renunció voluntariamente a su rango celestial para actuar como humano. Ahora el Hijo entronado se humilla y pasa a ser el Hijo sufriente, el Hijo humillado. Y el Hijo es crucificado y sepultado. Pero ahora la profecía que ve David dice: no dejará su alma en el Seol. No va a dejar su alma, ¿dónde? En otra traducción, no dejará su alma en el Hades. En la tumba, el problema es que en la tumba hay un cuerpo. En la tumba, que era como una cueva en ese tiempo, hay un cuerpo que no se podía descomponer, porque la profecía decía no entrará en corrupción. Pero mientras tanto dice David, muchísimos años antes que Cristo viniera, está mirando que el alma de Cristo no se dejaría en el Hades. Pastor, ¿qué era el Hades? El Hades era el lugar invisible de los muertos. Se asocia con la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Es la morada de las almas sin cuerpo. Así que cuando el tema es que antes de que Cristo viniera,
morían muchísimas personas. ¿Y dónde iban esas almas antes de Cristo venir? Bueno, Lucas 16, y no tengo tiempo para explicarlo, ese sería otro mensaje, pero Lucas 16 habla de que había un hombre rico y había un mendigo llamado Lázaro. Dice la Biblia en Lucas 16, 22, lo pueden buscar, dice que el rico murió y el mendigo también. Y el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, debajo de la tierra estaban dos lugares. Todo era el Seol, pero realmente había una separación. El seno de Abraham y el Hades. Y dice que el rico, y no me malinterpreten, no era por ser rico que estaba en el Hades. No era porque dice que el mendigo estaba tranquilo y el rico estaba en tormento. No es porque la persona sea rica, porque hay pobres también que van a estar en tormento. Sí, porque hay pobres que son orgullosos también. Porque todos están, ricos y pobres están en pecado, todos. Pero ese rico no había recibido lo que recibió Lázaro. El asunto es que debajo de la tierra habían dos grupos de personas. Uno que estaban reposando esas almas en el seno de Abraham. Ahí estaba Abraham, Isaac, Jacob y todas las generaciones que le sirvieron a Dios estaban ahí reposando. Pastor, ¿y por qué no estaban en el cielo? Porque no podían entrar al cielo. Porque nadie puede entrar al cielo sin una remisión de sus pecados. Ellos estaban esperando. Entonces, cuando dice la Biblia que Cristo, su alma no sería dejada en el Hades, lo que me está diciendo que Cristo, cuando murió en la cruz y fue sepultado, Cristo fue al Hades. Cristo visita, Cristo va hacia abajo. Y dice que cuando Él ya va abajo, Efesios lo dice de esta manera. Tengo la atención de todo el mundo aquí ahora. Efesios 4, ponme el versículo 8. Esto parece una película. Por lo cual, subiendo a lo alto, repita conmigo, llevó cautiva la cautividad. Diga conmigo, y dio dones a los hombres. Ponme el verso 9 para ver si y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también Él había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí está. Está diciendo que Él antes de subir, Él había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces, la expresión subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. En otra traducción, lo que dice, y Él cuando bajó, cuando Él subió multitud de cautivos. Quiere decir que cuando Él bajó, Primera de Pedro 3:19 habla de que Él fue y le habló a los espíritus encarcelados. Hay muchas telas donde cortar, pero no voy a entrar ahí. Lo más importante que en otra traducción dice que Él fue y anunció su victoria allá abajo. Y me imagino cuando Él entró dijo, yo he vencido. Vencí todos los obstáculos. Y cuando vio a toda esa gente con Abraham allá, le dijo, vine a buscarlos. Y Él se los llevó. Y ahora el seno de Abraham no está abajo. Ahora el ladrón en la cruz, Cristo le dijo, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el paraíso está arriba. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. La resurrección fue algo tan poderoso. Entonces yo veo, diga conmigo, el Cristo entronado, el Cristo humillado, el Cristo victorioso. Y Filipenses nos habla del Cristo exaltado. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también, diga conmigo, le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De dónde? De los que están en los cielos. Diga conmigo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Él venció, Él tiene toda la autoridad. Por eso que cuando uno ve versículos en la Biblia, entonces uno puede entenderlo mejor. Mateo 28:18, Cristo se aparece a sus discípulos y ¿qué le dice? Toda potestad me ha sido dada en el cielo
y en la tierra. Así que Él tiene autoridad y poder en el cielo y en la tierra. Pero también me habla, diga conmigo, el Cristo entronado, el Cristo humillado, el Cristo victorioso, el Cristo exaltado y el Cristo ascendido. Miren lo que dice Marcos 16:19. Y después, y el Señor, después que les habló, eso fue después que resucitó. Repita conmigo, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Todo comenzó en el trono y terminó en el trono. Él comenzó sentado en el trono. Él se paró para venir a la cruz. Del trono a la cruz. Y de la cruz a morir. Y de la muerte al trono. Aleluya. En Efesios 1 dice, verso 19. ¿Cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Diga conmigo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahí viene una gran enseñanza y aplicación para nosotros. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo que está diciendo que Cristo está sentado, gobernando en autoridad, sobre todo principado, potestad, demonio, adversidad, brujería, maldición, malicia, todo lo que se levante contra ti. Cristo está por encima de todo. Está por encima. En esta mañana hay una supremacía. Tú tienes a alguien que está por encima de tu problema. Alguien diga amén a esto. Esto parece una clase de teología. Diga conmigo, el Cristo entronado, el Cristo humillado, el Cristo vencedor, el Cristo exaltado, el Cristo ascendido. Pero todo es el mismo Cristo en diferentes manifestaciones. Pero Jesús le hace una visita a un amigo de ustedes. Y aparece en Apocalipsis capítulo 1. Juan está en la isla de Patmos. Él está exiliado. Porque a veces yo quiero aterrizarte. A veces tú estás pasando momentos difíciles. Juan estaba en una isla por causa de la persecución, por causa de ser cristiano. Lo alejaron en una isla partiendo roca. Estaba ahí para que se muriera. Y dice un día que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Un domingo pasó esto. Y dice que él se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y dice el versículo 13 que él vio 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre. Y miren cómo lo vio, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Ahora él está mirando un personaje, dice que veía como un hombre, pero su ropa llegaba hasta los pies y tenía un cinto de oro. Era como la ropa sacerdotal. Era una ropa diferente. Y dice que veía que sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve. Y que los ojos del que estaba mirando era como llama de fuego. Y Juan, me imagino, cuando tiene esa experiencia, dice que él tuvo como un temor. Y dice el versículo 17, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí. Y me dijo, no temas, Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Juan, no te preocupes, tú no te vas a morir cuando la muerte quiera, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo la autoridad ahora de detener la muerte, y la muerte no podrá tocarte cuando quiera. Pueden levantar un aplauso al Señor en este día. Diga conmigo, Él tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Hermanos, eso me da a mí descanso, eso me da fe.
Yo creo en la ciencia, yo creo que Dios ha levantado los médicos, ha levantado los psicólogos, ha levantado los psiquiatras. Yo creo que Dios ha levantado la ciencia, pero también yo entiendo quién tiene la última palabra, quién tiene la autoridad sobre la enfermedad, quién tiene la autoridad sobre la depresión, quién tiene la autoridad sobre lo que te está sucediendo. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. En otras palabras, yo puedo cancelar todo diagnóstico contra ti en el nombre del Señor. Si le va a dar el aplauso, déselo grande en esta hora, déselo fuerte. ¿Tú sabes algo? Desde ese momento, Juan en el Apocalipsis, ustedes lo leen en el Apocalipsis, y Juan tuvo varias visiones, pero la visión que más le gustó a Juan, para mí, fue que él siempre veía, y él a cada rato decía, y yo vi a uno que estaba sentado en el trono. y él se cogió con eso. Y al que está sentado, no dice que él estaba de pie. El que se sienta en el trono es rey. El que se sienta en el trono tiene control. El que se sienta en un trono tiene autoridad. Jesús está sentado en el trono. Oh, gloria al nombre del Señor. Él tiene control sobre tu vida, tiene control de tu familia, tiene control de tu futuro, tiene control de tu casa. No entres en ansiedad, descansa porque Dios tiene el control de todas las cosas. Por favor, da tu mejor aplauso, da tu mejor alabanza al que está sentado en el trono. Está sentado en el trono. Gobierna sobre tu vida. Pero en el sermón de Pedro, en último lugar, se revela que el Cristo resucitado, diga conmigo, el Cristo resucitado abrió el camino para que podamos recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro va concluyendo su sermón y yo también. Y miren que de manera magistral Pedro lo dice en el verso 32. Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios. O sea, el mensaje de Pedro, el sermón de Pedro era la resurrección en el capítulo. A este Jesús, ¿qué pasó? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nosotros lo hemos visto resucitado. No es que nos lo contaron, es que lo experimentaron. Lo hemos experimentado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado lo que ustedes están viendo. Todavía le está explicando el derramamiento del Espíritu, que el Espíritu esté ahora en ustedes, en cada uno de estos discípulos, es el resultado del Cristo resucitado. Lo que está revelando es que es a través de Cristo que recibimos el Espíritu Santo. No me entendió. ¿Usted quiere el Espíritu Santo? Tiene que tener a Cristo. Porque Cristo es el que te da el Espíritu Santo. Pastor, deme un versículo para demuéstreme eso. Juan 20:22. Jesús se aparece a sus discípulos cuando resucita. Y dice Juan 20:22. En la pantalla ustedes lo van a leer conmigo. Los muchachos lo van a poder inmediatamente. Y habiendo dicho esto, no los escucho. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Y les dijo ¿qué? Así que Jesús sopló sobre sus discípulos y le dijo reciban. Sobre los 11 que estaban ahí reunidos, ellos recibieron el soplo del Espíritu Santo. Lo que tú necesitas es que Jesús sople sobre ti la vida del Espíritu Santo. Pastor, pero eso fue a los 11. No, Hechos 2, del 2 al 4, dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento. Y el viento, ¿qué hace? Sopla. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lo grande de esto, que hay llenura del Espíritu Santo para todos.
No, que esto es para el pastor. No, esto es para fulano. Esto es para Ada, que canta muy bien. No, no. El Espíritu Santo no tiene que ver con quien sea. El que abra el corazón, el que quiera, recibe el Espíritu Santo. El que recibe a Cristo, recibe el poder del Espíritu Santo. Alguien glorifique a Dios. Y voy cerrando con 2 versículos más. Y este me impacta. Diga conmigo, el mismo Espíritu. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que está diciendo, el mismo, como dice la canción, el mismo poder que a Jesús levantó, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que te levanta en esta mañana. Es el mismo Espíritu, es el Espíritu de la resurrección. Es el espíritu de hacer vivir lo que está muerto. Pastor, pero ese joven está muerto. Ese matrimonio está muerto. Esas finanzas están muertas. El poder que levantó a Jesús puede levantar tu vida. Puede levantar tu matrimonio. Puede levantar tu casa. Puede levantar tu hogar. Puede levantar tu finanza. Puede levantar tu historia. Puede levantar tu futuro. Alguien aplauda. El espíritu que levantó a Jesús tiene el poder, tiene la capacidad de levantar todo lo que está muerto, todo lo que está dormido, todo lo que no sirve, todo lo que ha sido desahuciado, todo lo que dicen que no puede funcionar. Él te hará funcionar. Alguien diga amén a esto. El mismo poder que levantó a Jesús está disponible para nosotros. Y Pedro cierra su sermón de manera magistral. Y cuando cierra el sermón, fue un sermón tan poderoso que dice que habían miles de personas. Y ellos, cuando escucharon el sermón, se compungieron de corazón y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Y él les dice finalmente en Hechos 2:37, versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentimiento. El primer paso que tienes que dar es: tienes que arrepentirte. Esa palabra ya no está de moda. Tú cometiste un error, eso no es nada. No, arrepiéntete. A todos hay que decir arrepentíos. Arrepentir es cambio de dirección. Estoy caminando en esta forma, me arrepiento, voy a caminar de una manera diferente hacia otro lugar. Arrepentíos. Y dice: y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán entonces el regalo del Espíritu Santo. Y me gusta esto, porque para vosotros es la promesa. Cuando Dios habla en la Biblia de promesas, habla de regalos. Y promesa, cuando Dios da una promesa, Dios siempre la cumple. Para ustedes es la promesa. Diga conmigo: y para mis hijos, y para los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es inclusiva, es para todos nosotros. La resurrección, el Cristo resucitado, nos da la promesa de poder vivir una vida en la tierra con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Póngase sobre sus pies en esta mañana. En esta mañana es una declaración demasiado poderosa que Dios nos ha dado. Y el sermón de Pedro nos ha indicado hoy: el Cristo entronado, el Cristo humillado, el Cristo victorioso, el Cristo exaltado, el Cristo ascendido, el Cristo en el trono. El Cristo que derrama sobre ti el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor, muchas gracias por esta mañana. He sentido una palabra tremenda para nosotros hoy. Sé, Señor, que tú le has hablado a mucha gente aquí hoy. Permite que
Jesús, tú puedas entrar hoy al corazón. Si alguien está aquí en esta mañana que todavía no tiene a Jesús en su vida, o quizás se desconectó de Él por algún tiempo, quiero que hagas la oración conmigo del Cristo resucitado, el Cristo que quiere entrar hoy y derramar su espíritu. Repite conmigo: Señor Jesús, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, perdóname, límpiame con tu sangre, acepto tu sacrificio, que moriste por mí en esa cruz. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a ser cristiano, a vivir para ti. Te entrego mi vida hoy. Te entrego mi corazón. Cámbiame y transfórmame. Que el poder de la resurrección, dilo más fuerte, el poder de la resurrección. Dilo, el poder de la resurrección opere en mi vida hoy. Opere en mi corazón. Opere en mi mente. Y rompa toda cadena en mi vida. Y yo sea libre en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús.